Ahora vamos a pasar a ese momento donde nos toca sentarnos y escuchar la voz de Dios a través de su palabra. Y el encargado de servir ese plato fuerte es hermano Jensi. Él queda con nosotros. Gracias, hermanos. Mientras estaban estos hermanos cantando, a veces nosotros damos por sentado que las personas que están sirviendo en la adoración es algo sencillo, es algo simple, pero yo agradezco a Dios por las personas que sirven en este ministerio de la alabanza y nos guían a través de las canciones y se preparan durante la semana, invierten su tiempo. Hermanos, que agradezcamos al Señor por eso. No demos por sentado que es algo simple, es algo sencillo, pero es algo que toma tiempo, y agradecemos al Señor por eso. Y usted también, hermano, una de las formas que usted puede ser parte de esto es pues adorando al Señor también, animando a estos hermanos que están aquí al frente, con usted adorando al Señor durante el tiempo de las canciones. Hermano, permítame orar al Señor por este tiempo en la palabra. Señor, gracias porque tú eres un buen Padre. Así eres tú, Dios. Pero también eres el Dios que dejó su trono para salvarnos y a rescatarnos a nosotros. Gracias, Señor, por tu cuidado, tu protección. Por eso exaltamos tu nombre, que es sobre todo nombre. Y ante el trono celestial, Dios, tú intercedes por nosotros. Tú tienes cuidado de nosotros. Tú tienes atención hacia tus hijos, aunque no la merezcamos. Gracias, mi Dios, por tu palabra, por tu bendición a nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Estaban cantando esta canción, eres buen Padre, así eres tú, y soy amado por ti. ¿Cuánto de ustedes, papá, mamá, tienen a sus padres vivos? Esa es una pregunta, no tienen que hablar, levanta. Ok. ¿Cuántos de ustedes, ya sea su mamá o ya sea su papá, en algún sentido no fueron padres perfectos, ni son perfectos, ni ninguno de nosotros somos perfectos, pero usted, si a mí me gustaría ser como mi padre, o me gustaría hacer algunas cosas como mi padre, o como su padre, como su madre, ¿cuántos de ustedes tienen el deseo cuando estaban creciendo de ser como sus padres o imitar algo de sus padres, aunque no sean perfectos? ¿Cuántos de ustedes? ¿Ok? Entonces de este lado nadie... Aquí hay un problema, déjeme ver. Y aquí, ¿alguno de ustedes quería imitar algo de su padre, aunque sea algo sencillo? Levante la mano. Ok, bien, bien, porque si no vamos a tener una consejería de padre e hijo. Pero todos nosotros en algún momento imitamos algo, imitamos a alguien. No necesariamente tiene que ser a nuestros padres. En mi caso, yo no tuve a mi padre. Y no tenía a quién. Tenía personas de ejemplo en mi vida, tutores o mentores en mi vida, que yo podía imitar ciertas cosas de ellos, pero no tuve a mi padre, no tuve la oportunidad de conocerle, no tuve la oportunidad de tratar con él, porque mi papá murió antes de que yo naciera. Pero sí hay algo que yo imitaba, y una de las cosas que yo imitaba era personas que jugaban el béisbol. Y déjenme mostrarle, yo era un fanático, sigo siendo, ese soy yo, ¿ok? Ese soy yo, el que hizo esa postal, no escribió mi nombre como debe ser, pero ese soy yo, un guerrero de Dios, y alguien hizo esa postal de mí para cuando yo jugaba béisbol. Pero también hay otra, y yo me encantaba el béisbol. El béisbol era cuando yo caminaba, me vestía, hablaba y me relacionaba con personas que estaban metidos en eso del béisbol. Cuando salía de la escuela, lo primero que yo hacía era buscar mi guante o algo que yo hacía, construía yo mismo de cartón para jugar, para pasar tiempo con mis amigos.
Y si usted conoce, República Dominicana es muy aficionado con el deporte. El ser humano en general, mis hermanos, estamos diseñados, estamos conformados para nosotros imitar, para nosotros seguir ejemplo de otras personas. Es una de las maneras más fáciles de nosotros aprender, es imitando el ejemplo de alguien, imitando el ejemplo a seguir de otras personas. Porque todos nosotros somos imitadores. De momento usted se puede encontrar a su hijo que está haciendo algo y usted dice, wow, está hablando y está diciendo cosas que yo digo, está haciendo cosas que yo hago. Si está lavando el carro, su hijo quiere ir y lavar el carro con usted, quiere hacer las cosas porque tienen ejemplos que ellos siguen e imitan. Hoy yo quiero que vayamos a Efesios capítulo 5, versículo 1, y vamos a ver este mandato que nosotros tenemos acerca de ser imitadores de Dios. Efesios capítulo 5, versículo 1 al 14. Sed imitadores de Dios como nosotros, como sus hijos, tenemos el ejemplo en la persona de Jesucristo. Por así hacer un resumen corto del capítulo 4. En el capítulo 4 nosotros vimos en Efesios las semanas anteriores el caminar del creyente. Y nosotros tenemos un ejemplo en Cristo Jesús y el capítulo 4 versículo 1 dice que nosotros caminamos según la vocación con que fuimos llamados en Cristo Jesús. Luego en el mismo capítulo 4, los versículos 7 al 15, hablamos de la responsabilidad que tienen los miembros de la iglesia, la responsabilidad que tienen también los líderes de la iglesia. Efesios 4, 16 en adelante nos habla de la definición de quiénes éramos antes en Cristo, quiénes somos nosotros con Cristo y cómo debemos nosotros de vestirnos, quitarnos la ropa vieja y vestirnos del nuevo hombre, renovar la manera de nosotros pensar. Y la semana pasada, en los versículos 25 al 32 del capítulo 4, una lista de cosas que Pablo habla, de cosas que identifican a una persona que anda en la luz, una persona que anda en las tinieblas, una persona que teme a Dios, una persona que no teme a Dios. Y esto se identifica por la mentira, el robo, las palabras corrompidas, las palabras deshonestas. Y por el contrario, dice que nosotros debemos perdonarnos unos a otros, hablar la verdad, bendecir a otros con nuestros bienes. Y siguiendo esa línea de pensamiento, el versículo 1 de Efesios capítulo 5, el apóstol Pablo dice, sé pues imitadores de Dios como hijos amados. La palabra aquí, imitadores, es la palabra imitar. El verbo imitar que nosotros encontramos aquí es la palabra en griego mimites, de donde nosotros tenemos la palabra mímica. Hay personas que hacen mímicas, hay personas que imitan a otras personas, y esa es la idea de Pablo, pero está hablando, es una persona que sigue el ejemplo, la conducta de otra persona. Los niños son más dados a esto. Quieren imitar personajes en la televisión, quieren imitar asuntos de sus padres, quieren hacer lo mismo que hacen su madre o su papá, porque están diseñados de esa manera. De momento tú ves a un niño que camina de cierta forma, un papá que camina de cierta forma y el niño quiere caminar de esa forma también, porque imitamos. Y aquí abro un paréntesis, y es que como padres nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque nuestros hijos constantemente nos están viendo. Así que a veces nosotros le exigimos a nuestros hijos que tengan cierto vocabulario y cuiden sus palabras, pero nosotros no la cuidamos. A veces nosotros queremos pedirle a nuestros hijos que tengan cuidado la cantidad de tiempo que pasan en el teléfono, pero nosotros no nos despegamos del teléfono. A veces queremos a los hijos que digan, ten cuidado con lo que está viendo en TikTok, pero tú no tienes cuidado de lo que está viendo en TikTok. Entonces ese exigimiento que le da a tus hijos primero tiene que venir en ti, porque tú eres el ejemplo, tú eres el que marca las pautas en tu casa, y tú después entonces nosotros queremos exigirle algo a nuestros hijos que no estamos dando. Aquí lo que Pablo está diciendo es que
nosotros tenemos un estándar, y ese estándar es Dios. Sé pues imitadores de Dios. Y algunas personas aquí dicen, mira, a mí me cuesta ir a la iglesia. ¿O por qué? Porque la iglesia son un grupo de hipócritas. Oh, ok. Avísame la iglesia que no hayan hipócritas. No, es que hay un montón de cristianos que no se comportan como cristianos. Sí, es verdad. Hay un montón de cristianos que no viven realmente de acuerdo al llamado que tienen en Cristo Jesús. Pero me gusta lo que Pablo dice. No dice sean imitadores del pastor, sean imitadores de los hermanos de la iglesia, sean imitadores de otra persona. No, sed imitadores de Dios. El mismo Pablo dice, imiten de mí lo que yo imito de Cristo. Pero si ustedes ven algo que yo estoy haciendo que no representa el carácter de Cristo, no lo hagan. Porque al final, quien no falla y quien se va a mantener firme y quien nunca nos va a nosotros traicionar o fallar es Cristo. Hasta que Cristo no falle, entonces el cristianismo sigue teniendo la relevancia que tiene. El cristianismo no es lo que es por nosotros, sino por lo que es Cristo. Y eso tenemos que tenerlo muy claro. Que nosotros simplemente somos imitadores de Dios. Y todos nosotros tenemos que imitar a Dios en nuestra vida. Nuestros hijos, nosotros debemos apuntarlo a Dios. Y que ellos imiten a Dios por encima de todas las cosas. Porque cuando nosotros nos ponemos como los parámetros, sabemos que vamos a fallar. Pero llega un punto en que los hijos se transicionan de ver a los padres a ver a una autoridad por encima de ellos. A veces escuchan más a los profesores o a los amigos que a sus propios padres. Por eso es que nosotros debemos encaminarlo a ellos a que vean a Dios como su máxima autoridad. Bueno, Pablo sigue diciendo, sé pues imitadores de Dios como hijos amados. La palabra aquí, amados, es de donde nosotros tenemos la palabra ágape, y la palabra amados aquí para hijo es agapetos. Y un amor, esa es la idea, alguien que es amado incondicionalmente, alguien que es amado por encima de cualquier cosa. Me encanta lo que está diciendo esta pequeña oración. Sé pues imitadores de Dios como hijos amados. Me gusta que Pablo no está diciendo, miren, ustedes, cuando ustedes lleguen a ser como Dios quiere que ustedes sean, entonces Dios va a amarlo a ustedes. Cuando ustedes lleguen a ser perfectos como Dios quiere que sean perfectos, es que Dios va a comenzar a amarlo. No, dice, sé pues imitadores de Dios, porque ya ustedes son amados por Dios. Nosotros vivimos en este mundo como cristianos como si tuviéramos que ganarnos el amor de Dios. Porque filtramos el amor de Dios a través de nuestros padres. Muchas veces nuestros padres nos sonríen cuando nosotros hacemos cosas buenas, pero a veces nos detestan o nos rechazan cuando hacemos cosas malas. Y a veces nosotros filtramos a Dios de esa misma manera. Que visualizamos a Dios como alguien que está allá arriba con un bastón diciendo, ¡pum! Hiciste eso malo. Y ¡pum! Hiciste eso malo. Y simplemente vemos a Dios como alguien que está juzgando, cuando la palabra de Dios dice, no, sean imitadores de Dios, porque ya ustedes son amados por Dios. Ninguno de nosotros podemos ganarnos el amor de Dios. El amor de Dios ha sido derramado hacia nosotros, ha sido dado a nosotros por simplemente gracia. No hay nada que puedas hacer para ganarte el amor de Dios. Recibimos el amor de Dios, y porque ya somos amados por Dios, en respuesta a eso digo, yo quiero vivir de una manera diferente, yo quiero hacer las cosas diferentes, porque Dios me está demostrando tanto amor, tanta paciencia y tanta misericordia. En respuesta a eso, déjame vivir como agrada a Dios. Con esta declaración yo quiero que veamos 3 cosas en los versículos que continúan, y de estas 2 la vamos a tratar hoy: andar en luz y andar en amor. Pero primero vamos a ver los versículos 2 en adelante, donde Pablo nos habla de cómo nosotros debemos andar en amor.
Al versículo 2 Pablo dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y fíjese, porque eres amado, sé pues imitadores de Dios como hijos amados, como amados incondicionalmente, porque Él nos ha demostrado ese amor, porque Él ha derramado ese amor a nosotros. Entonces nosotros vivimos imitando ese ejemplo. Lo primero que Pablo dice, imiten de Dios la manera en que Dios nos ha amado, la manera en que Dios se ha sacrificado. Y muchos se preguntarán, ¿sabe qué? Yo no tengo esa capacidad de amar como Dios nos ama. Y tomamos esto como una excusa. Me cuesta amar a las personas porque me amo demasiado a mí mismo. Cuando la palabra de Dios en Romanos capítulo 5, versículo 5, mire que nos dice para que nosotros nos quitemos esa excusa de nuestra cabeza. Porque el amor de Dios ha sido derramado. Es decir, ha sido puesto, es como un vaso que ha sido rebosado y ha puesto agua, ha puesto algo hasta ya no caber más. Dice, ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces Pablo responde la pregunta, sí, ustedes pueden amar como Dios ha demostrado ese amor sacrificial incondicionalmente a nosotros, porque Él ha derramado su Espíritu Santo en nosotros y nos ha dado a nosotros una nueva identidad. Juan capítulo 13 versículo 35, mire que dice Juan, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos a los otros. Mire qué interesante, en esto conocerán todos los que sois mis discípulos, si ustedes entienden bien la Biblia. No dice eso. En esto conocerán todos los que sois mis discípulos, si ustedes se portan bien. En esto conocerán todos los que sois mi discípulo, si yo hago cosas. No, si demuestro ese amor que Dios ha demostrado en nosotros. Y cuando nosotros hablamos de la palabra amor en nuestro idioma español y en el inglés, nos podemos confundir mucho. Porque constantemente dice, mira, yo amo a mi esposo como amo a mi perro. Y algunos esposos van a decir, sí, así que yo me siento amado en mi casa. Nosotros decimos que amamos un montón de cosas. O que nos encanta, mira, yo amo este carro que tengo. Y si mi esposo me raya o si mi esposa me raya este carro, mira, va a haber serios problemas aquí. Nosotros amamos un montón de cosas. Yo amo este teléfono que yo tengo. Ese es mi tesoro, es lo primero que veo cuando me levanto, es lo que cuido, me aseguro que esté cargado, me aseguro que esté limpio, porque amo este teléfono. Mira, en mi país, yo conseguirme, el iPhone que yo tenía era un iPhone 6. A usted va a decir, ¿eso existe, pastor, todavía? Pero ahora yo tengo este teléfono que amo, porque estamos confundidos. Pero en el griego, la palabra amor tiene 3 ramificaciones. En primer lugar, habla de el amor fileo, ese amor de amistad, ese amor familiar, ¿okay? Que amamos a nuestros amigos. Es donde nosotros tenemos la palabra Filadelfia, amistad. Un amor eros, que es el amor romántico, el amor que hay entre pareja, un amor más erótico, un amor eros. Pero la palabra amor que está utilizando Pablo aquí es la palabra ágape. Es la palabra de un amor incondicional. Es un amor que no importando la circunstancia, vamos a amar a la persona. Y de esa manera es que Cristo quiere que nosotros amemos a nuestros hermanos. Cristo nos amó. Y Cristo no nos está diciendo que nosotros escojamos a quién vamos a amar y a quién vamos a odiar. Pero eso es lo que nosotros hacemos. Porque nosotros escogemos a quién amar. Si Cristo hiciera eso, ninguno de nosotros estuviera aquí. Porque Cristo nos ha amado de una manera incondicional. Y yo me pregunto, ¿cómo sería nuestra vida si nosotros decidimos amar a aquellas personas que son difíciles de amar? ¿Cómo sería nuestra iglesia si la persona que vienen a visitarnos dicen, esta iglesia es diferente?
Porque las personas que están ahí te reciben con un amor tan genuino y tan transparente. Si nosotros queremos ver una iglesia grande, una iglesia fortalecida, una iglesia que realmente evidencie lo que es Cristo, amemos a nuestros hermanos como Dios quiere que nosotros amemos a nuestros hermanos. ¿Cómo sería nuestra vida si nosotros decimos, ¿sabes qué? Ese empleado me hace la vida imposible, pero encima de eso yo voy a amarle y voy a demostrar el amor de Cristo? Ese jefe es básicamente, y algunos pueden llegar hasta ese punto, aunque no lo expresan, es el diablo personificado. Y cada vez que yo veo a ese jefe, lo que yo quiero es salir corriendo. Pero si no decimos, ¿sabe qué? Voy a buscar la manera de amar a ese jefe, amar a ese patrón, aunque me sea difícil. Mire, y la razón por la que dice esto en el versículo 2, dice, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Se dio, se sacrificó. Mire que dice el versículo más adelante de Romanos capítulo 8 versículo 32. El que no escatimó a su propio hijo, el que no escondió, el que no agarró, sino que que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Aquel que nos dio a nosotros, a su propio hijo. Gálatas también 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó, se dio a sí mismo por mí. Y tú puedes decir, ¿sabe? No es que tú vas a sacrificar. Y a veces dicen, mira, yo estoy dispuesto a morir por mi hermano si hay que hacerlo. Yo estoy dispuesto a morir por mis hijos, a morir por mi esposa si tengo que hacerlo. No vayamos ahí. Si tengo que ponerme y tengo que estar pasando un carro, yo tengo que salvar a mi hermano y empujar a ese hermano y ponerme en el medio para que el carro me choque a mí, yo lo voy a hacer porque amo a mi hermano. No vayamos tan lejos. No tenemos que irnos tan lejos. Un amor sacrificial, un amor que se niega a sí mismo por el bienestar de otro. Es un amor que está dispuesto a dedicar tiempo a las personas. Es un amor que dice, de mis recursos yo voy a suplir necesidades de mis hermanos. Tengo estas cosas, mis hermanos están en esta necesidad, ¿cómo voy a ayudarle? El amor puede ser expresado en la paciencia que yo tengo con mis hermanos, con mis hijos, con mi esposa, con mi cónyuge. La manera en que yo saco de mi tiempo y de mis recursos para servir a otros. Algo me llamó a la atención esta semana mientras yo estudiaba este pasaje. Y poniéndolo en nuestro contexto, mis hermanos, déjenme decirle algo. Nosotros, cuando venimos a este país, cambiamos mucho. Se dice, no cambiamos, pastor. Yo sigo siendo la misma persona chévere, pero cambiamos mucho. Porque el sistema nos envuelve tanto que a veces ni nos damos cuenta lo metido que nosotros estamos. Porque a veces cuando si usted fue creyente y estuvo en su iglesia, en sus países, la vida era más lenta, era más fácil. Y usted, cuando había una necesidad de servir a un hermano, estaba ahí. Cuando había un servicio, una actividad de la iglesia, estaba ahí. Su vida era un poco diferente. Nuestra vida, llegar aquí, es una vida acelerada. Aquel hermano necesita servicio en tal sentido, estoy muy ocupado. Dejar de trabajar un día para yo irme y llevarle un alimento o ir a ayudarle en una necesidad que tiene un hermano, no, eso no se hace aquí, pastor. Es que estamos tan metidos en la cultura, estamos tan metidos que nos olvidamos cuál es nuestra mayor responsabilidad en esta tierra. Es que nosotros, así como Cristo demostró ese amor, lo demostremos nosotros también a otros, entregándonos a nosotros mismos. Y la manera de entregarnos a nosotros mismos es decir, ¿sabe? Voy a perder ganarme tal cantidad, pero voy a ganarme esa cercanía a mi hermano y voy a ayudarle en esta necesidad que tiene.
Porque quizás en algún momento yo me encuentre en esa misma necesidad y aquel hermano quiera servirme de esta misma manera. Yo creo que nosotros debemos tomar una pausa, analizarnos a nosotros mismos y decir, ¿hasta dónde he llegado? ¿Cómo yo estoy demostrando ese amor a mis hermanos de la misma manera que Cristo lo hizo y se entregó a sí mismo por nosotros? Y mire el versículo 2, la última parte, dice, como ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y usted puede decir, hermano, usted no sabe lo difícil que es amar a fulano de tal. Es que usted no está conmigo en el trabajo. Es que usted no trabaja con personas como yo trabajo. Es que no es fácil cuando yo estoy metido en el sol, encima de un techo, pintando o arreglando unos gabinetes en medio del calor y viene este muchacho que no sabe hacer las cosas. Yo no sé, tienes razón. Pero si yo estoy seguro de algo, es que Cristo se sacrificó por nosotros y ninguno de nosotros merecía lo que Cristo hizo en la cruz por nuestros pecados. Eso sí yo lo sé. Y eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. A vivir en amor. Pero también el apóstol Pablo en los versículos que restan, si podemos terminarlo, dice andar en luz. Andar en luz. Lo que hace Pablo en los siguientes versículos es fascinante. Es muy interesante, es que él va a dividir aquellos pecados que evidencian una persona que está en tinieblas y cómo una persona se esconde viviendo de esa manera y cómo nosotros realmente podemos vivir en luz. Y en la Biblia nosotros vamos a ver que como cristianos Dios nos ha trasladado de las tinieblas a la luz. Pero muchas veces nosotros nos sentimos cómodos en las tinieblas y no queremos salir a la luz porque nos molesta. Entonces Pablo va a decir aquí, mire, sean pues imitadores de Dios como hijos amados. Andar en amor, de la misma forma que Cristo se entregó por nosotros, así hagámoslo nosotros con nuestros hermanos, porque Cristo lo que hizo fue algo realmente que agradaba a Dios. Ahora, aléjense de algunos pecados. Es importante que entendamos el contexto. Pablo está hablando a los efesios. Y los efesios era una comunidad corrupta. Era una comunidad que vivía entregada al alcohol. Era una comunidad que vivía entregada a las relaciones sexuales sin ningún problema. Era una comunidad que vivía totalmente alejado de Dios. Y Pablo está hablando en este contexto. Y algunos cristianos habían aceptado a Cristo como el Mesías, habían aceptado a Cristo como su Salvador, y algunas de estas prácticas también se estaban mezclando en la iglesia. Y Pablo entonces tiene que llamar la atención de estas personas y decirle, porque ustedes son imitadores de Dios y ustedes deben reflejar el amor de Dios, entonces la manera de hacer esto es andando en luz. Y el versículo 3, él comienza diciendo, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. La Biblia dice que nosotros somos santos. La Biblia dice que la palabra santo es la palabra apartados. Somos apartados de las tinieblas a la luz para vivir de una manera que agrada a Dios. Y Pablo dice, mire, fornicación es la palabra porneia en el hebreo, de donde se viene la palabra pornografía. Y Pablo está diciendo cualquier actividad que se hace fuera del diseño de Dios. ¿Y cuál es el diseño de Dios? El diseño de Dios es el matrimonio. Dios dice cualquier relación que se hace fuera de este diseño que Dios ha establecido es fornicación. Luego él dice inmundicia. La palabra inmundicia, pone el versículo primero a los Corintios, Mauricio, primero a los Corintios 7:2 dice, pero a causa de las fornicaciones, él dice, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Es el mandato, es el diseño de Dios. ¿Por qué? Porque las cosas funcionan mejor cuando nos sometemos al diseño de Dios. Luego él dice inmundicia.
La palabra inmundicia es toda impureza, toda inmoralidad que deshonra a Dios y degrada a Dios. Y la palabra inmundicia se va mucho más lejos. Es aquella, no es una persona que no solamente se conforman con no hacer las cosas en el diseño de Dios en el matrimonio, sino que se van aún más lejos en relaciones sexuales con personas del mismo género. Y Pablo rechaza este tipo de cosas. Luego, en el versículo sigue diciendo avaricia. La palabra avaricia es la palabra pleonexia. Es alguien que es inconforme, que quiere más. Son los deseos inmoderados y los deseos excesivos de cualquier persona. Y la avaricia se puede dar en muchos contextos. Y todos nosotros en algún momento luchamos con este tipo de cosas. Es que no nos contenemos. Es que queremos aún más. No me conformo con la pareja que Dios me ha dado. Quiero codiciar y buscar algo más fuera de mi matrimonio. La avaricia se puede dar también con las cosas que nosotros obtenemos y queremos vernos acumulando y acumulando cosas que realmente no necesitamos. La avaricia es el deseo de tú tener lo que no tienes e envidiar lo que otros tienen. Que sin tú tener necesidad, creas una necesidad porque tú quieres obtener eso. Pablo dice, aléjense de estas cosas. Habla de la práctica y luego entonces entra el lenguaje. Y en el lenguaje, en el capítulo, en el versículo 4, él dice, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías. Palabras complicadas que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Lo siguiente que trata Pablo en estos versículos tienen que ver con el lenguaje de una persona. Tiene que ver cómo se comunica y cuál es el contenido de las palabras que utiliza una persona que vive en las tinieblas y cómo debe alejarse para andar en la luz. Palabras deshonestas son palabras de un vocabulario vulgar o obsceno. Palabras deshonestas no es hablar mentira. La palabra aquí deshonesta son palabras vulgares. Son palabras que tienen un doble sentido. Luego él dice ni necedades. Las palabras necedades son, asimismo lo define el griego, palabras estúpidas e imprudentes. Como es algo relacionado como las conversaciones que tiene un borracho. Un borracho no está en su sentido bien cabales y comienza a hablar un montón de cosas. Y de momento el borracho te cuenta la historia de la familia entera y cosas que no debe ni siquiera de contar ni decir. Algunas personas dicen que la persona más honesta es el borracho, porque comienza a hablar sin filtrar las cosas. La palabra dice palabras necias, conversaciones imprudentes, truhanerías. La palabra truhanería es la habilidad que tiene una persona de convertir todo en algo que tiene un doble sentido. Es la facilidad, en inglés dicen clever, una persona que es fácil de tornar las cosas y comenzar cualquier cosa que ven, lo tornan como algo obsceno, algo que realmente es imprudente, inmoral. Ahora tú puedes decir, pastor, yo no vivo de esta manera. Yo no soy así. Pero quizás, ¿cuál es la clase de comentario que tú haces cuando estás con una persona que no conoce a Cristo? ¿Cuál es la clase, cómo tú reaccionas cuando alguien está utilizando este lenguaje necio, estas palabras deshonestas, estas palabras vulgares? ¿Te quedas callado o simplemente te ríes porque quieres caerle bien a la persona? ¿Eres partícipe con esto? ¿Qué pasa cuando tú estás con una persona, estás trabajando, estás en la calle, de momento pasa una chica y este hombre o este joven, lo que sea, comienza a decirles palabras necias, palabras vulgares a una chica y tú estás al lado, tú no lo haces, pero ni siquiera dices nada?
¿Qué pasa si está trabajando con una chica dentro del trabajo? Todos son hombres y hay una chica y los demás le están faltando el respeto y simplemente te quedas ahí, apoyando lo que otros están diciendo. ¿O realmente tú, como cristiano, sale a la luz y dice, ¿sabes? Yo no quiero ser partícipe de esto. Así que ese tipo de conversaciones no soy yo la persona para tú tenerla. Yo soy cristiano. Yo no vivo de esa manera, yo me alejo de esas cosas. Porque Pablo dice que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Estas cosas no nos convienen, estas cosas no nos edifican. Al contrario, nosotros hablemos palabras con acción de gracias, palabras que edifiquen, palabras que construyan, no palabras que destruyan. Luego él hace una advertencia en el versículo 5. El versículo 5 dice: porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ello. Lo que Pablo está diciendo aquí es aquellas personas que no conocen a Cristo y viven de esta manera. La vida que ellos viven es una vida práctica, haciendo esto todo el tiempo. Es algo redundante una y otra vez. Es alguien que no conoce a Cristo. Entonces le está diciendo, hay una advertencia a aquellos que viven de esta manera y que no conocen a Cristo y no entregan su vida a Cristo. La ira de Dios viene sobre ellos. La condenación viene sobre ellos si siguen ese estilo de vida. Ahora déjame decirte algo, como cristiano, el hecho de que nosotros caigamos en pecado no quiere decir que nosotros perdamos nuestra salvación. Aquí no está diciendo que el cristiano que algún momento hizo algo que a Dios no le honra, de momento pierde la salvación. No, lo que está diciendo es que no debemos vivir de esta manera como un estilo de vida, sino alejarnos de esto. El cristiano tiene la garantía del perdón de Dios porque tenemos a Cristo como nuestro abogado, aquel que intercede por nosotros ante Dios. El versículo 8 dice: porque en otro tiempo erais tiniebla, si nosotros en el pasado vivíamos en las tinieblas. Mas ahora soy luz en el Señor, andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. En otro momento vivíamos de esta manera, pero al venir a Cristo estamos en la luz y debemos andar en luz, debemos honrar a Dios con nuestras vidas y no volver al estilo de vida que éramos antes de conocer a Cristo. Mire, el versículo 10 sigue diciendo: comprobando lo que es agradable al Señor. La palabra comprobando es aquí pensando bien, examinando, analizando con un buen juicio lo que estamos haciendo, lo que estamos viendo, lo que estamos hablando. Y dice comprobando, analízalo, fíltralo por la palabra de Dios y ve si realmente eso agrada o deshonra a Dios. La pregunta que debemos hacer: ¿no está complacido Dios con la clase de conversaciones que yo tengo con mis amigos o con mis colegas de trabajo? ¿Está Dios complacido con la clase de cosas que yo estoy viendo en las redes sociales? ¿Con las clases de amigos que me están rodeando, que realmente no están siendo de bien, sino más bien de piedra de tropiezo? El versículo 11 dice: y no participéis en las obras infructuosas, es decir, no tienen fruto. No traen nada bueno. Lo único que va a traer es malas consecuencias de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Es decir, no participes en eso, no sea cómplice, recházala, repréndela. Es decir, tú trae a la luz esas cosas y no sea partícipe del pecado de otras personas. No te rías, no complazca a las otras personas para hacerlo sentir bien por la manera en que están viviendo. Versículo 12, Pablo continúa diciendo: porque vengososo es aún hablar de lo que hacen en secreto, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas,
porque la luz es lo que manifiesta todo. Miren, hermanos, muchas veces nosotros nos sentimos cómodos en la oscuridad. Estás durmiendo, tiene todo el cuarto oscuro, no quieres que nadie encienda la luz de repente, porque te molesta. Pero también en la oscuridad no se ven las cosas sucias o desordenadas que tenemos en la habitación. Si estás en una habitación con el cuarto oscuro, te puedes tropezar. No sabes todo el polvo que hay en el espejo, no sabes el polvo que hay en los gabinetes de la habitación, no sabes la ropa que hay tirada porque está oscuro. Pero una vez lo enciende, comienza a ver, oh, mira todo este polvo, toda esta ropa. La cama está desordenada. Esto no debe ir ahí, esto debe ser organizado. Así en nuestra vida, mis hermanos. Como creyente, Pablo dice, ustedes deben vivir en luz, porque la luz es lo que va a evidenciar en nosotros cómo debemos vivir y qué debemos organizar, qué debemos arreglar en nuestras vidas. Qué cosas nosotros nos estamos acomodando tanto en el pecado que queremos y nos sentimos cómodos con las tinieblas. Pablo dice, no vivan de esa manera. Y termino con el versículo 14, mire cómo él dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Es tiempo de que te despierten, mis hermanos. El despertarnos aquí es hacerlo de repente. Pablo está diciendo, de repente, hazlo. No lo hagas como la alarma de tu teléfono. No es que de momento la alarma suena a las 6 de la mañana y dice, snooze. Déjame ponerlo más tarde, 5 más. Y me duermo otra vez. 5 más. Y el reloj suena como 10 veces y tú dices, vamos a darle más tiempo y más tiempo. Hay personas que le cuesta levantarse, hay personas que son más rezagados para levantarse de su cama, toman un proceso. Lo que Pablo está diciendo aquí, no seamos de esta manera, hagamos las cosas inmediatamente. Levántate, despiértate, tú que duermes. Si estás envuelto en alguna práctica en tu vida que no agrada a Dios, es tiempo de que te levantes y comience a ver a Cristo y volvernos a Él de la manera que a Dios le agrada en nuestras vidas. Hermanos, quizás eres cristiano, pero estás luchando con alguna área en tu vida y necesitas despertarte. Necesitas tomar decisiones rápidas en tu relación con Dios. Quizás lo que estás viendo en las redes sociales no agrada a Dios, no conviene a tu vida como creyente. Hermanos, quizás las conversaciones que tú estás teniendo no son conversaciones que agradan a Dios en tu vida. Pero recuerda esto, nada de lo que nosotros hagamos como creyente puede cambiar la manera en que Dios nos ama. Dios nos sigue amando, Dios sigue demostrando su amor a nosotros. Pero Dios quiere que nosotros glorifiquemos a Dios nuestro Padre en todo lo que nosotros hagamos. Y vivamos en luz, no en tinieblas, y andemos en amor los unos con los otros. Inclinen su rostro, mis hermanos. Y vamos a orar a Dios. Padre, gracias porque tú nos has amado. Tu palabra dice, sé pues imitadores de Dios como hijos amados. Tenemos el privilegio de ser salvos, el privilegio de conocerte como nuestro Salvador. Gracias, Dios, por tu cuidado, tu protección a nuestras vidas. Que podamos andar en amor, podamos andar en luz todos los días de nuestras vidas. En nombre de Jesús. Amén.